Buenas, soy Raúl Daniel Maitzuk y en colaboración con la doctora Landy Sosa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, les presentaremos el avance de una investigación, lo cual lleva como título Epistemología matemática del significado del límite, un referente para su enseñanza. El primer apartado en esta investigación son los antecedentes. El límite de una función es un concepto transversal en cálculo, ya que saberes como la continuidad, la derivada y la integral están definidas mediante el límite. Además, este concepto matemático es un proceso clave en el desarrollo y uso de herramientas predictivas, tal como la regla de L'Hopital, por mencionar un ejemplo. Respecto de las investigaciones que se han realizado acerca del límite de una función, estos han reportado dificultades relativas a la comprensión conceptual de los estudiantes. Por ejemplo, la variación de las concepciones en los estudiantes sobre aspectos específicos del límite. Por ejemplo, el carácter exacto o aproximado de su valor y las relaciones entre lo alcanzable y lo superable. Otras investigaciones han reportado acerca de la ruptura entre el concepto imagen y concepto definición del límite. También sobre el salto conceptual entre la definición intuitiva y la formal del límite y la distinción de su dualidad objeto-proceso. Como siguiente apartado tenemos el problema de investigación. Según Buchler 2013, el predominio de procedimientos para el cálculo de límites en libros de texto y en la enseñanza es uno de los factores asociados a tales dificultades. También existen conflictos epistémicos en los estudiantes sobre límites en el infinito y su uso implícito del límite como número y como proceso asociados al discurso en el aula. Ahora, considerando lo anterior, aun cuando el discurso del profesor influye en la comprensión de los estudiantes, poco se ha indagado acerca de qué conocen del límite y cómo desarrollar el conocimiento de este contenido matemático en futuros profesores. El objetivo de investigación es describir la epistemología matemática del significado del límite de una función como un referente para la formación de profesores de matemáticas y la enseñanza. Hay que aclarar que este trabajo es la base de una investigación más amplia en la que se analizará el desarrollo del conocimiento matemático del límite en relación con su epistemología del significado. Perspectiva del estudio. Diversas investigaciones como Artigue 2018, Buendía y Lezama 2012, De Amore 2005 han mostrado el papel relevante de la epistemología en la formación y práctica docente. Algunas razones de ello es que la epistemología muestra la matemática desde sus orígenes como una construcción humana de naturaleza pragmática
por lo que motiva un cambio de actitud hacia ella, como también ayuda a entender las dificultades que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje matemático, pues proporciona elementos e información para el diseño de estrategias didácticas para superar obstáculos epistemológicos. Marco conceptual. Investigadores como Sierpinska y Lerman 1996 realizan la clasificación de la epistemología. Dichos autores dividen a la epistemología en dos partes. La primera, la epistemología de las matemáticas, y la segunda, la epistemología de la didáctica de las matemáticas. Dentro de la epistemología de las matemáticas se pueden encontrar las del contexto de justificación, del contexto de descubrimiento, las genéticas, las sociohistóricas y culturales y las del significado. En la epistemología de la didáctica de las matemáticas también hay su clasificación de sus epistemologías, pero para el propósito de este trabajo no se discutirá sobre ello. Nuestra investigación centra la atención en la epistemología del significado, acerca del estudio del estado, estructura y significado del conocimiento. Análisis de la epistemología del significado. En el estudio de la epistemología del significado del límite, se revisaron libros de historia y desarrollo conceptual de las matemáticas y el cálculo. Por ejemplo, los libros de Edwards y Boyer. Y de la información recabada se analizaron los siguientes elementos: el contexto de desarrollo histórico y conceptual del límite, la naturaleza del contexto y los procesos matemáticos ligados a su desarrollo. Hallazgos sobre la epistemología del significado del límite. Se identificaron 4 etapas. La primera, en un contexto geométrico y preinfinitesimal, donde destacan los trabajos de los griegos, de Arquímedes, de Kepler y Cavalieri, en el cálculo de áreas y volúmenes. El significado del límite que se reconoce es como un proceso de aproximación a la medida del área y volumen de figuras y cuerpos geométricos. Para ejemplificar dicho significado, consideremos el cálculo del área de una región parabólica. En la imagen que pueden observar, en la región sombreado de color morado es la situación límite. Esta situación límite puede verse como un proceso infinito al inscribir triángulos dentro de ella. Este proceso infinito procedimentalmente se puede ver como la suma de los valores de una sucesión. Los procesos matemáticos. En ella encontramos el método de exhaustión. El método de exhaustión es un procedimiento geométrico matemático
de aproximación a un resultado, en el cual al avanzar el cálculo numérico aumenta el grado de precisión. Otro proceso es la suma de valores de sucesiones aritméticas y geométricas, como también el cálculo de áreas y volúmenes. La segunda etapa se da en el contexto del cálculo infinitesimal de Newton y Leibniz. A partir del estudio de situaciones y fenómenos de flujo continuo, por ejemplo, el movimiento. En los trabajos de Newton, específicamente en su obra de las primeras y últimas razones, menciona que si cantidades o razones de cantidades convergen continuamente a ser iguales y antes de que el tiempo finalice, su diferencia se puede hacer menor que cualquier magnitud preasignada. Entonces finalmente tiene últimas razones de igualdad. Para entender lo que dice Newton, se tiene que considerar el concepto de fluxión. La fluxión es la velocidad de cambio de una variable que puede ser considerada como aumentando o disminuyendo. Entonces, el límite es el cociente al que se aproxima continuamente una razón de cantidades en movimiento. Por lo tanto, la última razón es un límite. Respecto a los procesos matemáticos, se considera a los procesos infinitos y uso de cantidades infinitesimales, como también las sucesiones. En la tercera etapa se da en un contexto analítico y figura autores como D'Alembert en la clarificación del concepto de función y sus manipulaciones algebraicas. Dicho lo anterior, conlleva a la necesidad de establecer la definición del límite de una función. Respecto del significado, el límite se reconoce como una cantidad fija a la que se acerca una cantidad variable. Respecto de los procesos matemáticos, se considera la suma de series infinitas. Por último, la cuarta etapa, que se da en el contexto del rigor algebraico y aritmetización del análisis. En esta etapa destacan los trabajos de Cauchy y Weierstrass. Lo que favorece el desarrollo del límite es la formalización de los conceptos del cálculo, principalmente por la enseñanza de la asignatura Análisis Matemático. Los significados del límite que se reconoce en los trabajos de Cauchy es el límite como aproximación tan precisa como se desee entre valores numéricos. En los trabajos de Weierstrass se reconoce al límite como un número real. Los procesos matemáticos asociados son la definición del número real, el tratamiento operacional del infinito y las demostraciones matemáticas. En esta etapa se establece la definición epsilon delta por Weierstrass. Esta definición es formal y estática. A partir de la definición epsilon delta del límite, el límite es considerado como una herramienta en la demostración de conceptos matemáticos avanzados.
Conclusiones. A partir de toda la información anterior, se concluye que la epistemología del significado del límite es un referente para el profesor o futuro profesor de matemáticas, para ampliar su conocimiento acerca del límite, tanto conceptual como procedimental, pues permite reconocer las condiciones socioculturales y problemas de su origen y desarrollo, sus significados y procesos asociados. Otro punto que se puede concluir es que epistemológicamente el límite posee una naturaleza variacional y un carácter dual como objeto y proceso. Una posible vía para articular la noción intuitiva y la definición formal del límite se encuentra en el carácter dinámico y variacional de las definiciones de Newton y D'Alembert. Y por último, se concluye que en el desarrollo del concepto se reconoce su sentido como una herramienta de aproximación y predicción al valor de una función o al estado desconocido de una situación variacional. Muchas gracias por su atención y bendiciones.